Pues hemos leído, para introducir el tema de hoy, la catequesis de hoy, hemos leído un texto de la segunda carta del apóstol San Pedro. El texto es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, donde ahí Pedro nos dice el valor que tiene la Escritura para nosotros y por qué la leemos. Y esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. El otro día, si recordáis, hablábamos de que el hombre tiene una capacidad natural para poder acceder a Dios. Que Dios no es algo lejano, sino que Dios es un Dios personal que se revela al hombre, que quiere hablar con el hombre en este mundo y que el hombre puede descubrirlo a través de su conciencia, a través de las cosas creadas. Hoy vamos a dar un paso más en este sentido y vamos a entrar en la Biblia, de una manera muy sencillita, pero vamos a entender por qué leemos la Biblia. ¿Y por qué es importante para nosotros los cristianos este libro? Este libro que tiene su antecedente, o que tiene su origen, mejor dicho, ya en el mundo judío. Porque la Biblia no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que ya los judíos, durante siglos, fueron redactando los libros de lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que para ellos, aún hoy, sigue siendo su libro sagrado. Para los judíos tiene tres partes el Antiguo Testamento. Tiene la parte, digamos, de la Torá. ¿Qué es la Torá? Los libros de la ley. La Torá sería el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Tiene y los libros históricos. Tiene una segunda parte que llamamos los Nevi'im. Nevi'im es una palabra hebrea que significa los profetas. Los profetas, ¿de acuerdo? Lo que para nosotros sería Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, etcétera, etcétera. Y una tercera parte que son los Ketubim, que son, digamos, los libros sapienciales: Salmos, Proverbios, Eclesiásticos, etcétera. Por eso ellos, la Biblia entera, la llaman el Tanaj. Tanaj es de Torah, Nevi'im, Ketubim, el Tanaj hebreo. Eso es para ellos. A nosotros nos ha llegado, además del Antiguo Testamento, digamos ya la parte de la revelación de Jesucristo, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento. Bueno, pues la pregunta 6 del Catecismo, ya entro aquí en el libro, estoy en la página 6, pregunta número 6, dice: ¿qué es la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, o Sagrada Escritura, es el conjunto de libros que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor principal y han sido entregados como tales a la Iglesia. Vamos a ir por parte en esta respuesta, porque aunque es muy breve, porque está hecho para ser aprendido de memoria, pero tiene mucha vida. Lo primero es que la Biblia, la palabra Biblia, viene de la palabra griega biblion. Biblion en griego significa libro, el libro, ¿de acuerdo? Biblia es el plural de esa palabra, que significa los libros, o colección de libros. Biblia, de ahí viene la palabra biblioteca. Biblioteca es colección de libros, almacén de libros o recopilación de libros. Entonces, la Biblia hay que entenderla siempre como conjunto de libros. La Biblia no es un libro solo, sino que son varios. Por eso, muchas veces es un error cuando uno pretende leer la Biblia de seguido. Hay gente que dice: es que yo empecé con el Génesis y terminé en el Apocalipsis, y claro, hay contradicciones y cosas que no. No es que la Biblia no se escribió de principio a fin. Fijaos que los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, por ejemplo, son los últimos libros que se escribieron.
Y se escribieron ¿por qué? Porque había otras motivaciones. Claro, vamos a ver, vamos a ser un poquito racionales. ¿Quién estaba al principio de la creación del mundo para ver cómo Dios hacía el cielo, las estrellas, el sol, la luna? No había nadie. Entonces, ¿cómo sabemos la creación? La creación la vamos a saber, luego lo explicaré más despacio, la vamos a saber, ¿por qué? Porque hay una experiencia de los judíos, de un escritor judío, que dice, Dios ha creado a su pueblo, lo ha hecho de la nada, éramos tribus por ahí perdidas, y ahora somos un pueblo grande. El mismo Dios que también hizo de la nada el mundo entero, también nos ha hecho a nosotros. Y comienza una experiencia de encuentro con Dios, de oración, y utiliza unos documentos de Babilonia, el poeta en el poema de Numaelis, de Gilgamesh, donde hablaban de un Dios que era una especie de arquitecto que iba construyendo el mundo e iba creando pequeños dioses. Eso lo van a coger y dicen, esto nos va a servir ¿para qué? Para contar la creación, para poner en palabras humanas lo que nosotros sabemos que Dios hizo al principio. Y así, por ejemplo, como nace el relato de la creación. Los profetas, das cuenta, por ejemplo, el libro de Isaías. El libro de Isaías entero, son 3 partes, abarca casi que 5 siglos. ¿Y cómo va a vivir Isaías tantos años, verdad? Lo que pasa es que Isaías, en torno al profeta, se fue creando una escuela de discípulos, de seguidores, que iban poniendo no solamente lo que escucharon al profeta, sino además lo que Dios les fue revelando a ellos. Y por eso el libro de Isaías, que es el más extenso, porque abarca tanto tiempo, pues va contando también historia de Israel, a la vez que las profecías hacia Israel. Por eso no podemos pretender nunca leer la escritura de principio a fin, porque no tiene sentido, no es una novela donde hay inicio, nudo y desenlace. No, cada libro tiene su autonomía, aunque es verdad que los libros luego se pueden interpretar unos con otros, como veremos después. Por eso he dicho que es el conjunto de libros, no uno solo, sino conjunto de libros. Se dice, escritos bajo inspiración del Espíritu Santo. Claro, la Biblia no tiene un autor humano, no fue inventada por uno que se puso a escribir. La Biblia, el autor de la Biblia es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso decimos palabra de Dios cuando leemos la Escritura, ¿verdad? Porque es Dios quien la inspira. Ahora bien, ¿quién la pone por escrito? El ser humano, sí. Un escritor que se deja conducir por el Señor, que se deja inspirar por Dios y pone solo lo que Dios le va inspirando, no lo que Dios le va dictando. Dios no se aparece a un judío y le dice, a ver, Simón, escribe lo que debe decir. Venga, dijo el Señor, 2 puntos, abre comillas. No. Es una concepción protestante casi de la Escritura. Dios va inspirando al autor humano, le va haciendo ver los acontecimientos. Y el autor humano, con su capacidad, con las formas de escribir que había en aquel momento, lo va poniendo por escrito. Supongamos que es un autor que se le da muy bien la poesía y que conoce los recursos literarios de la poesía de Babilonia. Digo Babilonia porque era la zona donde se escribió y donde pasó todo aquello, ¿no? Pues él, sabiendo eso, lo va a poner por escrito con esa técnica que sabe. Pero supongamos que el autor es un judío que se tuvo que ir de Jerusalén, que lleva años fuera de Jerusalén y ha conocido la forma griega de escribir biografías. Hay un estilo griego que se llama las bios, que es la biografía. Y las biografías griegas siempre ponían
al personaje del que escribía como si tuviera poderes, como si fuese un superhéroe. Entonces, él va a coger a lo mejor ese estilo para escribir la vida, por ejemplo, de los macabeos, o del rey David, o del mismo Jesucristo, como veremos luego en los evangelios. Entonces, yo creo que esto tiene que quedarnos claro, ¿vale? Una cosa es el autor de la Escritura, que es Dios, es indudable, por eso es palabra de Dios, y lo que dice ahí es verdad. Y otra cosa es el autor humano, que es el que se deja hacer por Dios para ponerlo por escrito. O dicho de otra manera, por ejemplo, muy sencillo y un poco tonto. Nosotros tenemos aquí en esta iglesia un montón de bancos. ¿Quién clavó las púas, las puntas, para que los bancos estuvieran fijos? El carpintero, ¿verdad? ¿Podríamos decir que el autor de los bancos fue el martillo con el que se clavó? No. El martillo fue el instrumento que se dejó hacer por el carpintero para machar los hierros o los clavos. Pero el autor fue una persona que supo hacer un banco, que supo tallar madera, cortar madera y tenía la capacidad de eso. Entonces siempre hay que distinguir entre el autor de la Escritura, ¿quién era? Dios. Y el autor humano, autor espiritual, el autor material, que se deja conducir por Dios y pone por escrito lo que Dios quiere. Por eso decimos que tiene a Dios como autor. Y termina, y han sido entregados como tales a la Iglesia. Claro, ¿quién nos avala que un escrito es de Dios? La Iglesia. Nosotros leemos los 76 libros de la Escritura porque la Iglesia nos ha dicho que son estos y no otros los que contienen la verdad inspirada por Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una tradición detrás de cada uno de ellos, porque se interpretan unos a otros y no se contradicen en la verdad revelada. Es que se contradicen en los datos históricos. Claro, porque cada libro tiene una época, y en cada época hay una forma de pensar, de concebir. Claro, fijaos que cuando nosotros estudiábamos, ¿cuántos planetas había? 9. Y ahora en los últimos libros ya hay 9 planetas, porque ahora dice no sé quién que Plutón no es un planeta. Claro. Entonces, las épocas van cambiando, pero la verdad esencial se mantiene. Y tercero, porque todas las profecías y textos de la Escritura se interpretan a la luz ¿de quién? De Jesucristo. Y esto es un tema que ahora vamos a ver en lo siguiente, ¿no? La pregunta 7. ¿Cuántas partes tiene la Biblia? Esta es fácil. La Biblia tiene 2 partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es, digamos, nuestra herencia judía, que ya estaba en la época de los judíos, aunque es verdad que nuestro Antiguo Testamento tiene textos que los judíos, por ejemplo, no tienen, pero que nosotros sí los hemos reconocido como válidos y como canónicos, pero ellos, por la razón que sea, pues vieron que no. Por ejemplo, el libro de Judith, algunos sapienciales, algunos profetas, ellos no lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos. El Antiguo Testamento, vamos a verlo ahora, está escrito antes de la venida del Señor, aunque hay libros y hay textos que se escriben inmediatamente, casi que contemporáneos a Jesucristo. La mayoría de ellos escritos en hebreo, era la lengua del culto, ¿de acuerdo? Así como la nuestra, bueno, que digamos la misa en español, nuestra lengua cultural es el latín, que es como deberíamos rezar la misa, latín. La lengua del culto de los judíos era la hebrea. Pero hay otros textos, por ejemplo el del libro de Daniel, que están escritos en arameo, que era también otra lengua muy extendida en la parte de Siria. De hecho, hoy los cristianos de Siria
o de la India, su misa es en arameo. Siguen hablando de arameo y lo siguen rezando. Por ejemplo, cuando un cristiano de Siria o de la India reza el Padre Nuestro, lo está rezando con las mismas palabras con que Jesús lo rezó. A nosotros nos ha llegado una versión griega, luego latina, y ahora en español. Pero la original seguramente fue en arameo, ¿no? Que es la que hablaba Jesucristo. Entonces, la pregunta 8. Venga, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es la parte de la Biblia que contiene los libros escritos antes de la venida de Jesús al mundo. En ellos se nos cuenta cómo Dios fue preparando la venida del Salvador. El Antiguo Testamento es importante. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y si nosotros somos cristianos, por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento? ¿No? Porque a veces el Antiguo Testamento tiene cosas muy feas. Un Dios violento, un montón de guerra, un montón... Allí los mismos patriarcas tienen no sé cuantísimas mujeres, ¿no? Dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que leer estas cosas tan horribles? Bueno, pues primeramente porque el Antiguo Testamento es un libro revelado por Dios. Esa es la primera razón, ¿verdad? La segunda, porque el Antiguo Testamento también nos va señalando, indicando, apuntando cosas que luego en Jesucristo y en la Iglesia se van a realizar. Yo os pregunto, ¿Jesucristo está en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Literalmente no está. Pero en el Antiguo Testamento hay cosas, por ejemplo, la sabiduría. Cuando dice el libro de la sabiduría, yo soy la sabiduría, que estaba al principio con el Creador, cuando se fue haciendo el cielo, y el mundo se hizo por mí, y yo junto a Dios jugaba con la bola del mundo. Ahí está hablando de un ser divino que está junto a Dios, que es Dios, pero a la vez no es Dios. Bueno, vamos a entenderlo así ahora. Y dicen los padres de la Iglesia, ya estaba Jesucristo. O por ejemplo, cuando dice Isaías, mi siervo, en el capítulo 53, tendrá éxito, porque cargó con el pecado de muchos. Fue despreciado, sus manos y sus pies fueron taladrados. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesucristo. O por ejemplo, cuando un salmo, dice el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me comienzan fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Ese Salmo 23 o Salmo 22, el buen pastor. ¿De quién está hablando el Salmo? Del Señor, porque luego vamos a ver que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. O, por ejemplo, cuando dice el libro de los Números, ¿os acordáis del capítulo de la serpiente, no? Serpientes de desierto que pican a los judíos y los judíos mueren. Y le dice Dios, haz una serpiente de bronce y ponla como un estandarte, para que todo el que la mire, aunque le pique una culebra, mirándolo se cure. ¿De quién está hablando el libro de los Números? De Jesucristo. Porque sabemos que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice Jesús, la serpiente que levantó Moisés en el desierto soy yo. ¿Y cuál es la serpiente para nosotros levantada, para que lo miremos y seamos salvos? La cruz. O sea que en el Antiguo Testamento lo leemos porque, aunque literalmente no está Jesucristo, ya está apuntado. Por eso decimos que Jesús está de alguna manera latente en el Antiguo Testamento. Está como latiendo, está en ebullición, ¿no? Quiere salir, pero todavía no. Y por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento tiene una estructura preciosa. Tiene los 5 primeros libros, que llamamos Pentateuco, que son el Génesis. El Génesis nos cuenta la creación del mundo, el arca de Noé, y luego nos va contando la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José. Luego le sigue el Éxodo, que es la última parte de José, cuando él muere, y engancha enseguida con ¿qué? ¿Quién es el gran personaje del Éxodo? Moisés. Moisés, que va a ser el que funda la nación judía, el que junta a todos los pueblos hebreos, porque no penséis que cuando decimos es que había los 12 hijos de Jacob, no, son las 12 tribus. Bueno, es que eso realmente eran 12 tribus distintas, que hablaban en Egipto, pero van a salir todas porque tienen un tronco común, son hebreos. Y Moisés le va a dar una unión. ¿Cómo? Juntando a Abraham, a Isaac, a Jacob. A esos 3 patriarcas los une el padre, o sea, como el abuelo Abraham, el padre Isaac y el nieto Jacob. Es la generación. Entonces, las 12 tribus, Moisés las junta y les da una ley que para nosotros va a llegar en los 10 mandamientos. Y eso es lo que nos va a contar luego el resto del Éxodo, el libro de los Números, el Levítico, que es el gran libro sacerdotal, y el Deuteronomio. El Deuteronomio son las últimas indicaciones que Moisés da antes de fallecer. Luego le siguen los libros históricos. Josué, que es el que hereda, el que se queda al cargo del pueblo tras la muerte de Moisés. El que introduce al pueblo en la tierra prometida. El que tiene que ir conquistando terrenos y tiene que matar a 33 reyes de Canaán. Jebuseos, Jebeos, todos esos pueblos, ¿verdad?, que van apareciendo muchas veces en la Biblia, que tienen ese nombre tan complicado. Eran reyes, eran pueblos, eran tribus poderosas. Fijaos que cuando los judíos lo dicen, son como gigantes. Y sin embargo, ellos tienen que ir haciéndoles la guerra. ¿Para qué? Para ir conquistando la tierra santa que Dios les iba a dar. Y eso lo va a contar el libro de Josué. Luego viene el libro de los jueces. Primero y segunda de Jueces, donde aparecen Gedeón, aparece Sansón, aparecen las mujeres fuertes, hasta que llegamos aquí a Samuel. Luego llega Samuel, ese niño que Dios le llama, que es el último profeta, el último juez y el primer profeta, perdón, último juez y primer profeta. Y en sus 2 libros nos cuenta su historia y además nos cuenta el reinado de los 3 primeros reyes judíos, que son Saúl, el rey David y el rey Salomón. Después del segundo libro de Samuel viene la crónica de los reyes, primera y segunda de Reyes, donde ya nos cuenta cómo se divide el reino, al norte y al sur, y cómo los reyes, pues unos se van desviando de Dios, otros son fieles a Dios, y cómo al final de todo, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, que cuentan más o menos lo mismo, pues acaban los israelitas en el destierro de Babilonia. Cómo van saliendo, miran para atrás y ven que Jerusalén se está reduciendo a cenizas, que del templo ya sale humo, ha sido destruido. Y después de ello vienen ya los libros de las mujeres fuertes, de Esther, Judith, Tobías, los macabeos, que son la última parte de la historia, hasta Esdras y Nehemías, que ya es la restauración del templo y la vuelta del exilio. Y luego vienen el resto de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Habacuc, Baruch, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos que leerlo porque es la belleza de lo que nos va apuntando, las maravillas que Dios va a realizar con nosotros. La pregunta número 9. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la parte de la Biblia que contiene los libros escritos después de la venida al mundo de Jesús, el Hijo de Dios. En ellos se nos cuenta lo que dijo e hizo Jesús para salvarnos. Esto es fácil, ¿verdad?
El Nuevo Testamento es ya la vida de Jesús. Y el Nuevo Testamento, si yo pregunto, ¿Jesús está en el Nuevo Testamento? Sí, sin lugar a dudas. Pero ya Jesús no está latente en el Nuevo Testamento. Ya Jesús está patente. Jesús ya ha salido a la luz. Y ahora Jesús va a decir, ojo, que todo lo que habéis leído se cumple en mí. Lo que dijeron los profetas, los salmos, la ley, todo se ha cumplido en mí. Y ahí nos cuentan su historia, su nacimiento, sus primeros años, los pastores, los reyes. Nos cuentan sus milagros, sus profecías, sus parábolas. Y nos cuenta también la pasión. ¿Cuántos evangelios hay? Habéis caído en la trampa. Evangelio solo hay uno. Solo hay un evangelio. Porque el evangelio es la vida de Jesucristo. Ahora, ¿cuántas redacciones del evangelio hay? 4. 4 canónicas. Porque hay otras redacciones que llamamos apócrifas. ¿Vale? Y aquí siempre digo lo mismo, ¿no? Los evangelios apócrifos no son evangelios ocultos que la Iglesia retiene porque... No. Los evangelios apócrifos están ahí, lo puede leer quien quiera. Además son muy bonitos de leer. Pero los evangelios apócrifos no aportan nada. Porque hay evangelios apócrifos del siglo II y hay evangelios apócrifos en el siglo XII. Y hay evangelios apócrifos herejes y hay evangelios apócrifos que se hacen para defender una verdad de fe. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Santiago. ¿Por qué se escribe? Pues para defender la virginidad de María, que se estaba atacando. Entonces se escriben unos hechos de la virginidad de la Virgen, del parto, del camino de vuelta de Egipto a Nazaret, donde hay unos milagros por intercesión de la Virgen, un leproso que se está muriendo y la Virgen con el agua con el que ha lavado los pañales de Jesús, le dice, váyate en este agua. Le echa un cubo de agua y el leproso se cura. ¿Y quién es esta mujer que ha hecho ese milagro? Es la Madre de Dios que ha venido. ¿No? O por ejemplo eso que luego está en un villancico, el ciego aquel que cuidaba un naranjel, ¿verdad? Y entonces le dice a la Virgen, coja usted la que quiera. Y como premio por su generosidad, recobra la vista, pero cuando el ciego recobra la vista, la Virgen ya ha partido con San José y con el niño. Pues estas cosas. ¿Por qué nosotros conocemos la Verónica? La Verónica no aparece en la Biblia, pero sí la conocemos por los evangelios apócrifos, y hay evangelios apócrifos que dicen que la Verónica, esto va a quedar sorprendido porque esto no lo sabemos, que posiblemente la Verónica era aquella mujer que Jesús curó de los flujos de sangre cuando le tocó el manto. ¿Es verdad esto? No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que la mujer, sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Que aquella mujer rompió como pudo el montón de gente que ocultaba a Jesús y le robó un milagro. Y la Verónica rompe también el cordón de los romanos y de los judíos y se lleva el rostro de Jesús en aquella toalla. Hay una coincidencia. Pero los evangelios apócrifos son importantes. ¿Por qué? Porque nos enseñan cómo rezaban los cristianos antiguamente. ¿Qué devociones había? Hoy, ¿quién tiene, por ejemplo, devoción a María Magdalena? Hoy es una santa importante. No tiene devoción nadie. Salvo que en algún pueblo María Magdalena es la patrona, claro. ¿Pero por qué había devoción a María Magdalena? Porque los evangelios apócrifos nos hablan de María Magdalena como una mujer que amaba a Jesús y que va a ser la que hable, fijaos, al César, al emperador romano de Jesús. Y luego el emperador romano va a castigar a Poncio Pilato por haber matado a Jesús. ¿Por qué conocemos nosotros, o es tan importante para nosotros, las vírgenes? Las monjas, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque ya los evangelios apócrifos nos hablan de mujeres vírgenes que se dedicaban a cuidar a la Virgen María. Y por eso nosotros en el rosario, ¿cómo lo llamamos? Virgen de las vírgenes. Porque cuidaban a la Virgen María.
¿Por qué nosotros en los entierros o en las exequias rezamos el Salmo 113? Porque hay un evangelio apócrifo de la muerte de la Virgen María, de la Asunción de la Virgen María, donde nos dice que cuando llevaban a la Virgen, el cadáver de la Virgen, a enterrar, iban cantando el Salmo 113. Entonces las cosas las sabemos por los apócrifos, pero no aportan nada más histórico. Por eso no los leemos, por eso no, para nosotros, si una persona no lee los evangelios apócrifos, no pasa absolutamente nada. Ni le quita ni le pone, salvo alguna cosa de curiosidad, de cultura, bueno. Pero nosotros nos quedamos con los 4 evangelios canónicos. Y después de los 4 evangelios, que son, a ver si ya nos acordamos quiénes son los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, son los evangelios sinópticos. Sinóptico es una palabra griega que significa a golpe de ojo. ¿Vale? Si sinóptico es lo que estoy haciendo ahora. Veros a todos con una mirada. ¿Por qué? Porque si tú pones a Mateo, a Marcos y a Lucas así en paralelo, son iguales. Son iguales. Alguna cosita puede cambiar, pero son iguales. Juan es distinto. Ya hablaremos de Juan porque merece la pena el próximo jueves. Luego tenemos, después de los evangelios, ¿qué libro viene? A ver. Los Hechos de los Apóstoles, donde nos habla de la primera predicación de los apóstoles, de la Iglesia, y de San Pablo. Después de Hechos, ¿qué libros tenemos? Las cartas de San Pablo, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, Efesios. Y luego tenemos las que creemos que San Pablo también pudo haber escrito, que son Timoteo, Tito, son las cartas pastorales, los primeros obispos que ordena San Pablo. Y luego tenemos la carta a los hebreos y las cartas que llamamos católicas, la carta de Santiago, la carta de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, la carta de Judas, y luego tenemos lo último que es Juan otra vez. De Juan sabemos, está el Evangelio, pero tenemos 3 cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y el último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia? A ver. El Apocalipsis, donde no se nos cuenta el fin del mundo, como la gente piensa, ¿es que da miedo al Apocalipsis? No, el Apocalipsis nos habla primero de la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra. Nos habla de la venida del Señor, sí, y de que tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Pero sobre todo nos habla de lo que nos espera después de esta vida, que es el paraíso, que es estar con Él. Y eso no es algo que nos dé miedo, sino que nos tiene que dar alegría. Y la última pregunta, la pregunta número 10. ¿Quién tiene el oficio de interpretar auténticamente la Sagrada Escritura? El oficio de interpretar auténticamente la Sagrada Escritura lo tiene la jerarquía de la Iglesia. Que es lo que os decía antes. ¿Por qué tenemos la seguridad de que cuando leemos a Isaías, a los Macabeos, a San Pablo, la carta a los Hebreos, podemos decir palabra de Dios? Porque la Iglesia lo ha avalado en sus concilios. Desde el siglo I, la Iglesia ya sabe cuáles son los libros que hay que leer. Hay un autor del siglo II que se llamaba Papías, que era obispo de Hierápolis, aquí por Turquía, por esa zona, donde ya nos dice cuáles son los libros y los autores de los libros. Aunque es verdad que en el siglo XVI, cuando los protestantes ponen en duda también la escritura y la autenticidad de algunos libros, porque Lutero era muy listo, Lutero dice, ¡solo la escritura! Pero cuando una cosa de la escritura no le gustaba, Lutero la quitaba. Lutero quitó el libro de esta carta de Santiago, por ejemplo. Entonces la Iglesia en el Concilio de Trento se dedicó a decir, no, los libros canónicos de la escritura son estos. Y los puso por escrito hasta el día de hoy. Por eso el juicio de la Iglesia es el que a nosotros nos avala y además es el que tiene que interpretar. Si cada uno de nosotros sí podemos rezar un texto bíblico y nos puede decir algo personal, pero lo que significa realmente ese texto, solo la Iglesia lo puede decir. ¿Por qué? Porque la Escritura se ha escrito en la Iglesia. Yo me voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue primero, la Biblia
o la tradición de la Iglesia? ¿Qué creéis vosotros que fue primero? Lo primero fue la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Escritura es la recopilación, el compendio de lo que aquellos escucharon a los apóstoles. Primero fue la Iglesia, fue la tradición de la Iglesia. Por eso los católicos no somos solamente de Escritura. Los católicos somos de Escritura y tradición de la Iglesia. Claro, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que bautizar con agua? En parte ninguna. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Señor se lo dijo a los apóstoles y los apóstoles lo hacían y nos lo enseñaron. ¿Dónde dice la Escritura que la Virgen María subió cuerpo y alma a los cielos? En parte ninguna. ¿Por qué lo creemos? Porque está en la tradición de la Iglesia desde muy antiguo, que María no murió, no conoció la corrupción del sepulcro, porque no tenía el pecado original, y por eso subió a los cielos. Hay muchas cosas que no están en la Escritura, pero las creemos, las tenemos en nuestra fe, las tenemos en nuestras prácticas. ¿El Ave María está en la Biblia, sí o no? La primera parte sí, la segunda parte no. Porque ¿quién dice en la Biblia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo? El ángel. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre. Isabel, la Iglesia que hizo, añadió la palabra Jesús. El fruto de tu vientre, Jesús. Y luego dijo, un poquito más tarde, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso lo puso la Iglesia. Fijaos qué combinación tan perfecta entre la Escritura y la tradición. Por eso somos católicos. No somos otra cosa rara. Y en ese sentido tenemos que movernos siempre. Pues nada, ojalá que con esta enseñanza de hoy amemos cada día más la Escritura y por lo menos, si el Antiguo Testamento nos es difícil, por lo menos, los 4 evangelios, que los leamos, que los amemos, que los conozcamos. Decía San Jerónimo, y con termino, que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Quien no conoce la Escritura no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos